Buenos días. Me corresponde a mí la satisfacción de presentar este año también, porque el año pasado también tuve el honor de hacerlo, a José Antonio Marina. No sé si a él le produce el mismo placer, pero a mí, desde luego, me produce una gran satisfacción. Es difícil presentar a José Antonio porque todo el mundo le conoce y no es fácil decir algo que no sea una obviedad. Y yo creo que no estamos para muchas obviedades, ¿no? José Antonio es un gran pensador, es un filósofo, es un analista brillante de la realidad, decidido a compartir sus percepciones y, sobre todo, a luchar porque las cosas vayan mejor. Yo diría que es un galáctico de las ideas, enormemente activo y que espero que tenga un final mucho mejor que el de los galácticos que todos tenemos en mente en su tránsito deportivo. Quizá el único pero que les podemos poner a la mayoría de los pensadores es el de que nos dicen lo que sus mentes privilegiadas observan, perciben, ven y analizan y se van. Y realmente nos dejan, no con la siembra de la duda, sino con la siembra de la certeza, pero nos dejan solos para que nosotros, a partir de ese momento, hagamos lo que entendamos que con esos aportes ideológicos o filosóficos de nuestras dificultades diarias creemos que podemos hacer. José Antonio no es así, tiene la primera parte, pero también tiene la segunda, porque es un hombre que se implica, que es un hombre que pasa de las musas al teatro, que pasa de la idea y la propuesta al decir, bueno, hay que tirar de esto, porque realmente yo comparto en eso su visión clarísimamente. Mirarnos el ombligo vale para lo que vale, pero poner en marcha las acciones que nos plantea la gente que tiene capacidad de plantearlas, y en temas como los que se están viendo en este Congreso y como los que José Antonio nos va a plantear, son absolutamente necesarias para mejorar nuestras posibilidades de convivencia, pues es realmente la segunda clave del fenómeno. Y esa tiene unos tratamientos diferentes y quizás más complejos todavía de articular. Él, como digo, se implica. La prueba fundamental de su implicación es que, entre otras cosas, es el padre de la movilización social educativa. Él creó hace unos años ese movimiento de estímulo, de impulso a la sociedad, para que la sociedad asumiera su responsabilidad y su capacidad de hacer de la educación una acción como es una acción de todos y que además sin todos no funciona. Y lo ha hecho, y en estos 2 años está ahí en una actividad más de las múltiples que tiene, porque es espectacular, pues intentando, como digo, tirar de un proyecto tangible, pero de un proyecto operativo que nos implica a todos. No voy a aburrirles con la obra de José Antonio, porque es conocida, seguro que por todos. Yo tenía una nota aquí apuntada diciendo, bueno, quería casi dar una primicia. Entonces José Antonio se encarga de destruirme mis posibilidades de decir algo que sea mínimamente novedoso, porque iba a decir que ha salido un nuevo libro, recientemente, quiere decir, hace 3 días o 2 días, que se llama La competencia social y ciudadanía. Que, lógicamente, yo cuando tuve esa información, que la tuve ayer, pues dije, hombre, qué bien, hablando en un congreso como el nuestro de ciudadanía, ese libro es un libro enormemente interesante y que cae muy ad hoc con la temática. Y ahora le veo que está sentado con un libro que se llama Las arquitecturas del deseo, José Antonio Marina. Y digo, bueno, ¿y esto qué es, José Antonio? Y me dice, este es el libro que ha salido hoy. Digo, o sea, que es que he sacado un libro ayer y otro hoy. Esto no es posible. Y dice, pues sí, claro, pero no, es que además me dice, este tiene mucho que ver con lo de hoy. Digo, hombre, está muy bien, es fantástico. Yo nunca me he atrevido a preguntarle si realmente cuando duerme, porque no creo que tenga más tiempo en la vida que lleva para poder ir construyendo sus ideas independientemente de la brillante cabeza que tiene. Bueno, nada más, quiero darle las gracias como siempre por todo lo que hace. Le quiero pedir que no se vaya muy lejos, como los pensadores que nos dejan con la propuesta y se van, y que ahora pues nos ilustre como siempre con su enorme conocimiento de la realidad de este país. José Antonio, tiene la palabra. Habrán comprobado que
Ignacio exagera por amistad y porque me toma un poco el pelo. Y el único que tiene razón es que yo soy una cabeza brillante, pero eso es por ser calvo. Ya saben ustedes que los calvos tenemos unas cabezas brillantísimas. Yo vengo del mundo de la educación, es decir, los libros los he escrito desde el mundo de la educación, que es un mundo muy sabio porque sabe que la inteligencia práctica está por encima de la inteligencia teórica. La inteligencia teórica, en todo caso, es un casito, una especialización de la inteligencia práctica. La diferencia está en que la inteligencia teórica resuelve problemas teóricos. Y un problema teórico se resuelve cuando se conoce la solución. En cambio, la inteligencia práctica tiene que resolver problemas prácticos que, por desgracia, no se resuelven cuando conocemos la solución, sino cuando se ponen en práctica esas soluciones, que suele ser lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque entonces entra en juego el componente de oposición de la realidad, mis sentimientos, los sentimientos de los otros, mis miedos, los miedos de los otros, el cansancio, la pereza, los intereses. Y eso hace que poner en práctica cualquier problema, cualquier solución, sea muy complejo. Y no hay nada más peligroso que pensar que un problema complejo puede tener una solución simple. A mí eso me recuerda a lo que se contaba de un senador americano que decía, pero vamos a ver, ¿por qué tanto lío con lo del conflicto israelí-palestino? Bueno, eso se resuelve con mucha facilidad, que todos se comporten como buenos cristianos. Claro, el problema es que ni los judíos ni los palestinos son cristianos. Otras veces sucede que aquello que en el campo teórico nos parece que va a dar resultado, cuando intentamos ponerlo en práctica, no funciona. Y a mis alumnos pequeñitos suelo contarles una historia muy divertida. En los años 50 del siglo pasado hubo en China una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Entonces el gobierno chino, que no tenía dinero para una campaña de desratización, se le ocurrió una cosa teóricamente impecable por lo rápido, por lo limpio, que es, somos 1.000 millones de chinos, si cada chino matamos 3 o 4 ratas, nos hemos quitado el problema de encima, pero en un pispás. Y para animar al chino a matar ratas, quien se presentaba con un cadáver de rata en la comisaría se le daba un premio, una propina. El asunto teóricamente era estupendo, pero en la práctica no funcionó porque los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que sembrar arroz. Entonces metían las ratas en una jaula, dejaban que la naturaleza, que es prolífica, funcionara, hacían la matanza de ratas cada 15 días y a cobrar. Era fantástico. De modo que cuando estamos hablando de asuntos prácticos, tenemos que, primero, tener en cuenta de que tienen que funcionar y, segundo, que lo difícil está no pensarlos, sino ponerlos en práctica. Y ahora, en un congreso que a mí me parece que puede significar un cambio muy grande, muy provechoso y muy eficaz dentro de las tareas de la FAD, vamos a hablar de ciudadanía. Hay que empezar con una advertencia terminológica. En sentido estricto, la palabra ciudadanía es un concepto político. Supone la pertenencia a un Estado o una entidad política. Por eso hablamos de la ciudadanía española. Lo que ocurre es que, por una de esas aventuras de la historia, el concepto de ciudadanía y de ciudadano se ha convertido en una especie de símbolo de un determinado modo de convivencia, del modo de convivencia que se tenía en la ciudad por oposición a la selva, que tenían los ciudadanos por oposición a los bárbaros. Significa un tipo de convivencia entre personas libres e ilustradas que rigen su comportamiento y su convivencia por normas éticas y por normas jurídicas. Entonces estamos en un tipo diferente de relación. Es un tipo de relación que nos obliga, de alguna forma, a, primero, diseñar el tipo de ciudad en que queremos vivir y, en segundo lugar, saber qué tipo de ciudadanos necesitamos para que se pueda construir esa ciudad. Es, por lo tanto, un proyecto
Y cuando estamos hablando del proyecto de ciudad, estamos hablando de un proyecto de convivencia ética. Y al llegar aquí tengo que hacer otra advertencia. Cuando yo estoy hablando de ética, estoy hablando de una cosa seria, de una cosa creadora, de una cosa que se está haciendo. Ética por oposición a las morales, que las recibimos como unos códigos cerrados, como unos códigos que además están circunscritos a las religiones o a la cultura en que han nacido. Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una moral transcultural, del conjunto de soluciones más inteligentes que se nos han ocurrido para resolver dos tipos de conflictos prácticos: los que afectan a la felicidad personal y los que afectan a la dignidad de la convivencia. Y cuando decimos, ¿y por qué debo comportarme éticamente? Porque es la mejor solución. Es como si un enfermo de una infección al que le hemos explicado que su infección se cura tomando antibióticos nos preguntara, ¿y por qué tengo que tomar antibióticos? Pues porque usted quiere curarse. Cuando vemos la pregunta, ¿y por qué tengo que actuar éticamente? Pues mire usted, porque es que queremos vivir de una manera determinada. De una manera que configure lo que a mí me gusta llamar una ciudad inteligente. Yo durante muchos años me he dedicado a estudiar cómo funciona la inteligencia para llevarme algunas sorpresas. En primer lugar, que estábamos transmitiendo, también a través de los estudios académicos, estábamos transmitiendo una idea de inteligencia muy brillante, pero tan sumamente sectaria, que nos estaba metiendo en un callejón sin salida. Consistía en decir que la capacidad de la inteligencia era conocer, su culminación la ciencia, es decir, que tenía que ver con problemas teóricos. Y, sin embargo, se excluía de ese concepto de inteligencia todo nuestro mundo afectivo, emocional, sentimental, que es, sin embargo, donde vivimos siempre. Todo lo que hacemos hasta venir a este congreso lo hacemos por algo que tiene que ver con nuestros sentimientos. Queremos mantener un estado de ánimos, queremos prolongarlo o queremos cambiarlo. Y, por lo tanto, haber excluido de la idea de inteligencia las emociones, los problemas afectivos, nos ha producido un problema serio, que es que progresamos mucho en nuestra capacidad para resolver problemas teóricos y no progresamos en nuestra capacidad para resolver problemas de convivencia, problemas de relaciones personales, problemas familiares, problemas de justicia. ¿A quién se le ha podido ocurrir esta idea tan absurda? Eso es lo que nos interesa. Y, por lo tanto, lo que yo me dediqué a estudiar es cómo podemos integrar dentro del concepto de inteligencia y de la educación de la inteligencia algo que tiene que ver con los sentimientos. Por ejemplo, las habilidades sociales y ciudadanas. ¿Por qué resolvemos tan mal los problemas de nuestra convivencia? ¿Qué tipo de educación deberíamos fomentar en nuestra gente joven o en nuestra gente menos joven para que no se sintieran tan inermes ante un problema que tuvieran que regresar a formas primitivas de solución, que siempre es la fuerza, la violencia o la huida? Pero, en tercer lugar, había otro aspecto de la inteligencia que cada vez me ha ido interesando más. Aunque normalmente se habla de la inteligencia como de una función individual, yo tengo mi inteligencia y tú tienes la tuya, lo cierto es que siempre se desarrolla o se bloquea en un entorno social que la favorece o la perjudica. Y que, por lo tanto, el diseño o el desarrollo de cada una de las inteligencias particulares depende de cuál sea la inteligencia colectiva, de cuál sea la inteligencia de las relaciones sociales, de cómo sea el capital social de esa cultura o de esa ciudad, en el sentido de su aptitud para resolver problemas, para aumentar las posibilidades de la gente, para aumentar el bienestar de la gente, y que eso nos hace cambiar todo el sistema, incluso todo el sistema educativo. Necesitamos sociedades inteligentes para permitir que los individuos tengan mayor capacidad de responder a sus problemas. Y es aquí donde el tema de la ciudadanía tiene una especial relevancia,
porque una parte importante de los problemas que estamos tratando al hablar del abuso de las drogas son inducidos socialmente. Y al ser inducidos socialmente, cuando estamos hablando de que vamos a construir una ciudadanía ideal que nos permita un tipo de convivencia donde nuestro bienestar y nuestra capacidad para resolver problemas y para ampliar nuestra vida se encuentren facilitadas, estamos dando posiblemente la única manera de resolver un problema como el de abuso de drogas, que no es un problema psicológico individual, sino que es un problema psicológico social. Es decir, el aumento del consumo de las drogas no ha venido porque haya habido más personas individuales que hayan de repente decidido voy a tomar drogas. O no ha surgido porque personas con problemas psicológicos, con problemas afectivos o con problemas familiares concretos hayan dicho mi solución va a estar en las drogas, sino porque esos individuos se han encontrado con un cambio cultural que les estaba diciendo o les estaba induciendo ante estas cosas, esta es la salida adecuada o este es el modelo de más fácil acceso, y mientras no nos demos cuenta de que en el fondo del aumento del abuso de las drogas hay un cambio cultural y por lo tanto social, y no intentemos cambiar primero ese entorno, todas las situaciones de prevención van a ser en gran parte ineficaces. Tenemos que saber que la inteligencia colectiva, la inteligencia social, la inteligencia ciudadana es un elemento que nos influye de tal manera que si queremos cambiar de alguna forma los problemas, tendremos que estar siempre insistiendo en dos aspectos. Efectivamente, en el aspecto personal, pero también en el aspecto social, en el aspecto de la inteligencia social, en el aspecto de la ciudadanía. A mí ese es el asunto que me interesaba tratar hoy delante de ustedes. ¿Y cómo podemos hacer, desde el punto de vista educativo, cómo podemos atender a esos dos parámetros, a esos dos objetivos? El objetivo de poner a nuestros chicos y a nuestras chicas en buenas condiciones para enfrentarse con los problemas, y el objetivo de y cómo conseguimos una ciudadanía más implicada, que nos ayude, que evite estar induciendo a determinados comportamientos disfuncionales como son el consumo de las drogas. En primer lugar, respecto de las personas concretas. Creo que en temas de prevención, y eso lo hemos hablado mucho Ignacio, Eusebio y yo dentro de la FAD, creo que tenemos que tomar los sistemas de prevención mucho antes, no cuando haya aparecido el problema, sino cuando no haya aparecido todavía. Y además, fuera del modelo médico, que lo que considera es que esto es un trastorno, que la gravedad de este problema es que afecta a la salud, sino dentro de un contexto que tiene que ver más con la ciudadanía. El problema de las drogas no es un problema de la salud, es un problema de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Si es un problema solamente médico, sin duda alguna es importante, pero hay otros más importantes. La obesidad infantil. La obesidad infantil va a producir más daños que las drogas para la salud. ¿Es eso lo que nos preocupa de las drogas? No, lo que nos preocupa de las drogas no es un problema de salud, es otra cosa. El problema de las drogas empieza porque toda nuestra convivencia ciudadana queremos basarla en dos cualidades del ser humano, que es la responsabilidad y la libertad, que es la capacidad de decidir. Y por lo que las drogas se convierten en un problema ciudadano es porque alteran la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de responsabilidad. Y cuando una persona que vive en la ciudad pierde estos dos grandes sistemas de relacionarse, se convierte en un peligro ciudadano. ¿Por qué? Porque está alterando las bases de la ciudadanía. Lo que diferencia, por ejemplo, a una persona alcohólica de una persona con un gravísimo problema de hipertensión no es un asunto de relevancia médica. Es que mientras el problema de la hipertensión es un problema, digamos, circunscrito a la persona que lo está sufriendo,
el problema del alcoholismo afecta al sistema de relaciones y de comportamientos de la persona alcohólica. Y, por tanto, desde el punto de vista de la ciudadanía, es, sin duda alguna, un problema muchísimo más urgente porque es muchísimo más nuclear. Pero es un problema que tiene relevancia ética en el sentido que les explico. Y si tratamos solamente una prevención médica, no está funcionando. Tenemos que tratarlo con una prevención ética, con una prevención ciudadana. Mire usted, es que esto, dentro del modo de vida que estamos intentando construir dentro de la ciudad, esto no lo podemos permitir. Esto es malo. No es que sea insano, es que es éticamente malo. Naturalmente que eso no se puede decir a una persona cuando ha desarrollado ya la enfermedad. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle a que salga de ahí. Pero a las personas que todavía no han llegado al problema, tenemos que proporcionarle desde la ciudad un marco de valores claros, explicarle muy bien de qué es lo que estamos tratando de hacer dentro de la sociedad, explicar por qué las normas éticas son indispensables para nuestro comportamiento y explicarles también por qué este tipo de abusos no solamente son malos para la salud de cada uno, sino también son malos para la bondad de nuestra convivencia, para la justicia de nuestra convivencia, para la estabilidad, para la paz de nuestra convivencia. Y yo creo que esto hay que empezar a hacerlo desde muy pronto. Cuando Ignacio se ha referido, y luego me voy a referir yo también, a las cosas que estamos haciendo en movilización educativa. Si entráis en la página web nuestra, que es muy sencillita, movilizacioneducativa.net, os vais a encontrar, entre otras cosas, con un banco bibliográfico donde estamos resumiendo, no dando simplemente la referencia, sino resumiendo, lo mejor que se está escribiendo sobre psicología evolutiva, psicología de evolución evolutiva, educación afectiva, o temas que tengan que ver también con la prevención del abuso de las drogas. Y al revisar los grandes handbooks de psicología evolutiva que se han publicado en los últimos 15 o 16 años y compararlos con los anteriores, nos hemos dado cuenta de que está habiendo un gigantesco cambio en su enfoque que tiene que ver con el cambio que yo creo que, con cosas como este congreso, está haciendo la FAD, que en esto se puede convertir, digamos, en la punta de lanza de un cambio en el tratamiento de estos problemas. En los siglos antiguos, al hablar del niño y de cómo se iba formando el niño, se insistía mucho en los aspectos cognitivos, cómo el niño aprende el lenguaje, cómo el niño aprende el número, cómo el niño aprende el razonamiento. Era el modelo, digamos, de Jean Piaget, para los que estén en este asunto. Ahora no, ahora se empieza desde el mundo afectivo. Cómo el niño aprende a autorregular sus emociones. Cómo el niño aprende a organizar sus sistemas de control ejecutivo del comportamiento. Cómo el niño aprende los valores de la sociedad y cómo el niño adquiere las habilidades sociales para integrarse dentro de una sociedad. Y esto supone un gran cambio, porque entonces lo que estamos viendo es, si conseguimos aclarar esto y conseguimos introducirlo dentro de la enseñanza, y es una de las funciones que tenía la tan debatida asignatura de Educación para la Ciudadanía, vamos a poner a los niños en buenas condiciones. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, para construir dentro de sí una estructura no cognitiva solo, sino una estructura personal con los recursos suficientes para que cuando lleguen al momento más difícil, que es la adolescencia, cuando ya se está fuera de la tutela del sistema educativo y del sistema de los padres, porque se está consolidando la libertad y la independencia de los adolescentes, tengan buenos recursos para saber cómo enfrentarse con los problemas que no vamos a poder evitar. Las drogas, por ejemplo, han venido para quedarse y van a estar ahí siempre. No las vamos a quitar de las calles. Lo único que podemos hacer es cómo podremos dar a nuestros chicos y a nuestras chicas recursos suficientes para que sepan enfrentarse con este problema. Y ahí lo que estamos haciendo es una pedagogía de los recursos. Y esos recursos son de tres tipos. En primer lugar, recursos intelectuales. Naturalmente que los chicos tienen que saber ciertas cosas.
acerca de todo y también acerca, por ejemplo, de los peligros de la droga o del funcionamiento de la droga. ¿De acuerdo? En segundo lugar, le tenemos que dar recursos afectivos. Es decir, durante la infancia y el principio de la adolescencia se están consolidando los hábitos afectivos. Son los hábitos que hacen a unos chicos o unas chicas que sean valientes o tímidos, que se dejen llevar por la presión del grupo o sean independientes, que sepan tomar decisiones o no sepan tomar decisiones, que se sientan seguros o se sientan inseguros, que sean, una palabra muy fea, pero que es mera traducción fonética de la inglesa, que sean resilientes, es decir, que tengan capacidad de soportar las dificultades y de recuperarse cuando han experimentado las dificultades. Eso forma parte de un nuevo sentido de la educación. Eso forma parte de una educación para la ciudadanía en un sentido pleno. Vamos a capacitar a los ciudadanos que necesitamos para construir la ciudad como proyecto ético. Y ahí nos estamos todavía moviendo en un terreno casi psicológico. Pero hace unos años ocurrió, a mediados de los 80, ocurrió en Estados Unidos un hecho que yo creo que está teniendo buenas consecuencias. Es que fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación muy potente, muy poderosa, que influye mucho en la marcha de la psicología en todo el mundo. Fue nombrado Martin Seligman, que era un psicólogo que se había hecho famoso por sus estudios sobre la depresión. Él había escrito, entre otras cosas, unos estudios que se han traducido, los tituló Helplessness, el estudio de las impotencias aprendidas, y que han sido los que dieron lugar a más documentos de investigación, a más bibliografía en los últimos 40 años. Lo que él había estudiado es que cuando una persona aprende esta especie de sentimiento de impotencia para enfrentarse con los problemas, de hecho los problemas le van a superar. Y que, por lo tanto, lo que necesitaba hacer la psicología es cambiar de objetivo o cambiar de interés, porque, como él dijo en el discurso inaugural de su mandato, hasta ahora se ha dedicado demasiado a hacer un discurso del déficit. Vamos a intentar quitar los problemas o eliminar los problemas o estudiar los problemas que tiene la gente. Tenía una vertiente crítica. Y dice, no, eso no tiene suficiente fuerza, porque lo que nos interesa es estudiar las capacidades, las virtudes, las potencias, la energía que tienen las personas. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de fomentar ese tipo de capacidades positivas, vamos a estar encerrados en un discurso de los problemas en que vamos únicamente a ocuparnos de las personas cuando los problemas han surgido. Entonces, lo que él decidió es que lo que tenía que hacer la psicología dentro, posiblemente, de gran parte del siglo XXI, era lo siguiente. Hemos descubierto, esto es un texto suyo, hemos descubierto que hay fortalezas humanas que actúan, por una parte, como frenos de la enfermedad mental, o por otra parte, como frenos de conductas de desajuste, peligrosas, disfuncionales, y que son la valentía, la preocupación por el futuro, el optimismo, las actividades interpersonales, la participación en temas ciudadanos, por una razón, porque todo el mundo necesita sentirse de alguna forma eficaz y orgulloso de lo que hace. Y cuando alguien se encuentra metido en un tipo de actividad en que recibe esa especie de feedback, de esto es una cosa buena, se siente de alguna forma protegido contra otros sistemas de vulnerabilidad. Y lo que estamos hablando es que antes de resolver los problemas, hay que eliminar factores de vulnerabilidad que tienen las personas. Y decía, y gran parte de la tarea de prevención en este siglo se basará en crear una ciencia de los recursos personales cuya misión sea comprender y aprender cómo alimentar esas virtudes en la gente joven. Bueno, aquí yo creo que eso que estamos empezando yo creo a hacer, es lo que yo he estudiado por lo menos mucho en mis 3 o 4 últimos libros, y yo creo que ahí estamos con
con un camino lento, pero con un camino muy seguro. Vamos a aumentar la capacidad de acción, vamos a aumentar la capacidad de iniciativa, los recursos de esta persona, de nuestra gente joven, recursos intelectuales, recursos afectivos y recursos éticos. Y esto enlaza con un cambio que, según el Consejo de Europa, va a haber en la educación, en toda la educación europea. Porque la educación europea se está haciendo una pregunta. Bueno, queremos que Europa sea un determinado tipo de sociedad. Queremos que Europa sea, por una parte, una sociedad que mantenga su nivel de vida, su nivel económico, y eso hace falta desarrollar ciertas competencias, pero también necesitamos que esa ciudadanía permanezca dentro de lo que es el modelo europeo. No el modelo americano, el modelo europeo, que es hacer compatible el progreso económico con la atención social, con la protección social, con los lazos sociales, con la promoción social. Y eso hace falta gente de mucho talento. ¿Por qué? Porque es difícil. Y entonces, en la cumbre de Lisboa del año 2000, el Consejo de Europa se propuso estudiar qué competencias básicas, entendiendo por competencias no solo conocimientos, sino actitudes, estilos afectivos, habilidades, qué competencias básicas debería tener todo ciudadano europeo y, por lo tanto, habría que desarrollarlas a lo largo de toda la vida, no solamente dentro del sistema educativo, sino después del sistema educativo. Después de 5 años de estudio, se han aislado 8 competencias que son las que van a convertirse en objetivo de nuestra educación, que se han recogido ya en la Ley de Educación Española última, y que son las siguientes. Algunas son, digamos, muy obvias. Competencia lingüística. Pero vamos a ver, competencia lingüística no solo enfocada como hay que saber hablar un idioma o 2 idiomas, sino que hay que saber cómo utilizar el lenguaje, por ejemplo, para la vida social. Gran parte de los enfrentamientos, de los conflictos que aparecen en la vida social, tienen que resolverse con las palabras, tienen que resolverse con los argumentos, tienen que resolverse con la comprensión. En el momento que no estamos educando una competencia lingüística para entenderse, pues se dan esos tipos de empobrecimiento, por ejemplo, de la vida ciudadana o de la vida política, que es que nos movemos por consignas, por eslogan, por clip, lo cual produce no solamente una torpeza ambiente, sino produce también una especie de tentación de la violencia. Uno de los descubrimientos más llamativos de la neurología última es que en un porcentaje muy alto los niños o los jóvenes que llevamos a las consultas porque tienen alguna propensión a la violencia tienen algún problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el gran amortiguador de nuestra conducta, es el gran humanizador de toda la realidad. Y, por lo tanto, os explico esto para que veáis en qué sentido las competencias son competencias muy amplias. La segunda es la competencia numérica, la tercera es la competencia científica para entender lo que pasa, la cuarta es la cultural, pero a mí me interesan las 3 últimas. Una que es evidente, que es necesitamos acceder a la competencia para estar aprendiendo siempre. La vida va a ir muy rápida, vamos a tener que cambiar mucho de trabajo, vamos a tener que aprender a utilizar otras herramientas. Bueno, hay que estar aprendiendo siempre. Las otras 2 son todavía más interesantes. Una es, debemos fomentar y adquirir la competencia emprendedora. Entendiendo por emprendedora no solamente una cuestión laboral, sino la capacidad de tomar iniciativas para resolver los problemas. ¿Por qué están insistiendo mucho en esta competencia? Porque estamos viendo que la gente joven europea es una gente muy pasiva, es una gente muy sumisa y es una gente que se encuentra aterrada por los riesgos. Las encuestas nos dicen que el 80% de los universitarios españoles lo que quieren ser es funcionarios. Lo cual quiere decir, lo único que me preocupa es tener una cosa asegurada. Y la última competencia es la competencia de desarrollar las habilidades sociales
y ciudadanas, que eso es lo que en España lo hemos incluido dentro de la nueva asignatura. De manera que tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer con la gente joven. Y con la sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dos cosas. En primer lugar, explicarla que gran parte de los deseos que tenemos, por eso es por lo que decía que este último libro mío que tiene que ver con los deseos, tenía que ver con esto, gran parte de los deseos que tenemos están suscitados por la sociedad. Y que una de las características que tiene nuestra sociedad actual y que está invitando a tomar drogas, tiene que ver con todo un sistema del tratamiento de los deseos en el que colaboramos todos, y por eso, para poder cambiarlo, también tendremos que colaborar todos. ¿En qué consiste? Durante toda la historia de la humanidad, los deseos se han tratado con cierta prudencia. Parecía que el tener excesivos deseos era muy peligroso, o el considerar que el deseo era el que debía dirigir toda nuestra conducta era peligroso. Entonces, toda la moral de todas las culturas, desde las indias hasta las occidentales, pensaban que el tener un exceso de deseos producía muchísimas disfunciones. Y eso es lo que ha cambiado, porque nosotros vivimos en este momento, en las sociedades opulentas, vivimos en un régimen de incentivación continuada de los deseos. Fijaos que esto ha cambiado incluso nuestro patrón económico. Hasta hace muy poco, la economía, el sistema productivo, lo que hacía era producir las cosas que necesitaban. En este momento no. El sistema productivo produce continuamente y luego tiene que hacer creer al ciudadano que lo que ha producido lo necesitaba. Entonces entran como elemento central de todo nuestro sistema productivo la publicidad, que se convierte en la gran productora de sujetos deseantes e insatisfechos. Lo que tiene que decir para que todo el sistema funcione es: tienes que sentirse insatisfecho, tienes que sentirse frustrado, y te vamos a prometer mucho, sin embargo, porque vamos a darte el mensaje de que lo vas a poder conseguir. Cuando estamos recibiendo el mensaje de que tenemos muchas cosas que necesitamos y que podemos conseguirla, para luego recibir el mensaje de que pues no las hemos recibido, entonces eso produce un sentimiento de malestar continuado que se refiere que deriva por una parte o a un sentimiento de violencia o a un sentimiento de depresión, o de decepción, y esto es todo. Entonces aparece una cosa que tomo un texto de Baudrillard porque lo explicó muy bien. El goce ha tomado el aspecto de una exigencia y de un derecho fundamental, y por lo tanto es exigible. Todo esto son fenómenos que se crean socialmente, que los estamos creando entre todos. Como por ejemplo otro fenómeno muy llamativo. Una de las cosas que caracteriza a cualquier sociedad es que en cada momento de su historia determina cuál es el nivel de la molestia soportable. Entonces, eso se va haciendo por muchísimos caminos que a mí me interesa estudiar. Lo que se ha producido en nuestra sociedad es que el nivel de lo que es una molestia soportable ha bajado muchísimo. Casi todas las molestias son insoportables. Claro, cuando se ha bajado ese problema, nos sentimos, cuando se ha bajado ese nivel y eso ha pasado ya a formar parte de nuestra estructura afectiva, es decir, de una manera muy tosca, estamos educando a niños frágiles y vulnerables y muy blandos, los estamos poniendo en muy malas condiciones para sobrevivir. ¿Por qué? Porque se van a encontrar superados con cualquier problema. Y lo normal es que cuando se junta esta especie de promesa de que todo tiene un arreglo fácil con me siento vulnerable ante todo, una de las soluciones maravillosas es la solución de no voy a cambiar la realidad, voy a cambiar mi estado de ánimo. La realidad no puedo hacer nada para cambiarla, por lo menos voy a cambiar cómo me siento. Y entonces las drogas
o cualquier tipo de mecanismo psicotrópico aparece como la gran solución. De manera que debemos recuperar la idea de que estos fenómenos no pasan por casualidad y que la resolución de estos fenómenos tiene que moverse en dos planos. Es en un plano dirigido al ciudadano individual y en un plano dirigido a todo el conjunto de los ciudadanos que sin quererlo está colaborando a prolongar o suscitar un tipo de comportamientos que nos parecen peligrosos. Es ahí donde yo os quiero decir cuál es la solución que yo propongo. Es la solución que yo hago, es decir, porque lo que tenemos que ver en un problema así es contestarnos cada uno a la pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, a mí lo que se me ocurre hacer es lo que ha dicho Ignacio. Creo que puesto que estos problemas tienen clarísimamente reciben una influencia educativa, en este sentido mala, de toda la sociedad, tiene que ser también la sociedad la que colabore a la resolución de este problema. El movimiento de movilización educativa se basa en dos lemas. Uno, muy sencillo, pero que es lo más sabio que yo he oído respecto de la educación, que es: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. El segundo se deriva de ahí. Para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Ahí tenemos que, al hablar de educación para la ciudadanía, es una especie de círculo. Necesitamos educar a los ciudadanos para que después los ciudadanos colaboren en la educación, porque estamos continuamente en un proceso de interferencias o de causalidades circulares que por algún sitio tenemos que empezar. Y ya para terminar, como vosotros todos somos, digamos, estamos implicados en esta especie de enfrentamiento con un problema que con mucha frecuencia sentimos que nos desborda, que sentimos una especie de desánimo, ¿estaremos haciendo algo? Me refiero a docentes, me refiero a padres con problemas con sus hijos, me refiero a profesionales de este tipo de conflictos. Tenemos la tentación del desánimo con mucha facilidad. Yo últimamente me gusta terminar, cuando estoy hablando a personas como vosotras comprometidas, me gusta terminar contando una historia. Es una historia que pudo suceder pues en mi tierra, en Toledo, mientras se construía la catedral. Entonces, un antepasado mío, un toledano paseante, que ya tenía esa especie de gran afición española, que es que nada nos divierte tanto como ver trabajar a los demás, pues estaba dando vueltas a ver cómo se construía la catedral. Y llega al sitio donde están los canteros. Entonces se acerca, hay ahí 3 canteros haciendo lo mismo, pegando unos pedruscos. Se acerca el primero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero está de mal humor y le suelta: estoy harto con este pedrusco, pero hay un trabajo que tengo, que sudando la gota gorda, a ver si ya termina, suena la campana y me voy a casa, estoy harto. Llega al segundo cantero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Dice: pues me han mandado que haga un cubo de piedra para un muro que estamos ahí construyendo. Llega el tercer cantero, que está haciendo lo mismo y está sudando también la gota gorda, y le pregunta: oiga, ¿y usted qué hace? Y el cantero le dice muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Bueno, yo creo que los 3 estaban haciendo lo mismo. Lo único que cambia es el sentido que el tercer cantero daba a lo que está haciendo. Él sabía que no iba a ver la catedral terminada, pero él tenía conciencia clara de la relevancia de lo que estaba haciendo. Y yo creo que en los momentos en que todos tenemos la idea de decir, bueno, de ser canteros del primer tipo o del segundo tipo, yo creo que debíamos recuperar que aunque la idea de que aunque muchas veces no vemos con claridad la eficacia de lo que estamos haciendo, estamos construyendo la catedral, estamos construyendo la ciudad. Y estamos construyendo la ciudad como gran proyecto ético con la idea de que si lo conseguimos se nos van a arreglar muchísimos problemas. Porque dentro de esa ciudad como proyecto ético, cada uno de los ciudadanos se va a encontrar con más ánimo, con más capacidad para resolver los problemas, mejor ayudado por los demás, comprometido en tareas que le van a satisfacer porque van a ser tareas creadoras y, por lo tanto, tenemos ahí una vía de solución a estos problemas que, de lo contrario, solo podemos ver como cualquiera de los 2 canteros. Bueno, yo voy a hacer lo que debo hacer, sin más ánimo,
pero qué latoso es ocuparse de esos temas. Pues bien, pues os deseo que todos seamos canteros del tercer tipo, porque seguro que encontraremos la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Vamos a ver, ahí tenemos un tiempo bastante corto para dar paso a la siguiente ponencia. Hay varias preguntas, no sé si podremos ver todas, pero vamos a ver las que podamos. La primera pregunta dice: no todo el mundo tiene claro el concepto de vulnerabilidad. Me gustaría que lo comentase brevemente cómo afecta al joven ciudadano entre 15 y 21 años. Importantísimo. Mira, el concepto de vulnerabilidad se ha ido consolidando, como pasa con muchos conceptos importantes, por muchos trabajos que parecían inconexos, que eran los trabajos que tenían que ver con las diferencias temperamentales. Es decir, lo que sabemos ahora con más certeza es que los niños nacen diferentes y hay niños que nacen más vulnerables, posiblemente porque tienen un nivel de reactividad muy grande. Entonces, los temas, todos los estudios sobre el temperamento empezaron a llamar la atención sobre ese tema. Pero después vino por otro lado. Sí es cierto que hay tipos de personalidades que se rompen con más facilidad que otros. Es decir, que tienen más, por una parte, nacen con una especie de talento para percibir todas las amenazas que hay alrededor. En segundo lugar, cuando esas amenazas las reciben, no tienden a enfrentarse con esos problemas, sino a la retirada. Y, en tercer lugar, el sentimiento que les produce de malestar o de miedo que les producen esas cosas, tardan muchísimo en eliminarlo. La cuarta cosa vino por los estudios, por ejemplo, de Eysenck, cuando decía que entre los rasgos de personalidad más estables, uno era el nivel de activación que tenía un niño al nacer, que era, si estaba muy bajo, entonces necesitaba buscar emociones, eran los emotion seekers, los que necesitaban estar siempre en un ambiente de gran excitación. Eso, por ejemplo, es uno de los elementos que lleva a la toma de drogas, el mantener la excitación. En cambio, había otros que tenían un grado de activación básica muy alta y cualquier pequeña experiencia, aunque fuera agradable, les producía ansiedad. Todas estas cosas han ido configurando la idea de la vulnerabilidad del niño. En la página web que os he dicho podéis encontrar la bibliografía última que se está haciendo para evitar. Eso es la vulnerabilidad, digamos, caracterológica. Luego vienen los factores de vulnerabilidad, que son factores sociales. Es un fenómeno complejo. Yo he tratado el tema del niño vulnerable en el libro Anatomía del miedo, al ver que sí es cierto que hay niños que nacen con más propensión a sentir ansiedad o a sentir miedo, y que eso, si no se trata a tiempo, va consolidándose y se va conformando en parte del carácter, y entonces va a tener una influencia a lo largo de la vida. De manera que este es un tema de extraordinaria importancia, sobre el que se está investigando mucho en este momento, y que yo, como no tengo tiempo de explicarlo, os animo a que entréis en la página, en el banco bibliográfico, y busquéis cuáles son las últimas publicaciones sobre esto. Muy bien. Hay otra pregunta que dice: en las circunstancias actuales de cerrazón, intransigencia y sectarismo, ¿qué posibilidades reales existen de poder educar en valores ciudadanos desde el sistema escolar? Bueno, yo soy optimista. Soy optimista sobre todo porque soy docente, y ya sabéis que hay dos situaciones vitales que tienen que ser optimistas esenciales, que es ser padre y ser docente. Es decir, que no sea optimista, que no sea padre, que no tenga hijos y que no se dedique a educar. Creo que estamos en un buen momento. Por ejemplo, se ha introducido la asignatura y ha dado lugar a un debate muy estúpido, pero por lo menos ha dado lugar a un debate. Entonces, lo que debemos hacer es prolongar ese debate. ¿Para qué? Para aclarar las cosas y ver lo que estamos diciendo cuando estamos hablando de educación para la ciudadanía, que es un bloque de educación ética básica, que se da en tercero y cuarto de bachillerato, de secundaria, que se prolonga hacia la infancia con una buena educación afectiva y se prolonga después en bachillerato
con una llamada de atención acerca de la necesidad de participar en política para resolver los problemas. Y que esto significa fortalecer la personalidad para enfrentarse con los problemas, dar una jerarquía de valores clásicos y recuperar los valores de la sociabilidad que se están perdiendo en una cultura ferozmente individualista. Esto yo creo que si lo sabemos utilizar, pues va a dar buenos resultados. Y lo que se trata es de que nos ayudéis a que esto funcione, porque aquí volvemos a lo mismo. No es una cosa que pueda hacer la escuela sola, es una cosa en que los padres deben colaborar y en que todo el resto de la sociedad también debe colaborar. Esta última, si la puedes contestar muy brevemente, porque yo creo que está en la mente de mucha gente. ¿Por qué cree que se ha producido tanto revuelo desde diferentes sectores por la puesta en marcha de la asignatura de Educación por la Ciudadanía? Brevemente, porque bueno, sí, han sido por cuestiones muy variadas, por cuestiones prácticamente todas políticas. Nos hemos metido en una pugna entre, como hice antes, esta asignatura podía, seguro que lo hubiera introducido el Partido Popular si hubiera estado en el Gobierno. Porque cuando se decide que este tipo de enseñanzas tiene que impartirse, que es en la reunión de Lisboa, ahí estaba Aznar, y fue de los que firmó este acuerdo. De manera que ha sido el hecho de que, por azares electorales, esta asignatura la haya propuesto el Partido Socialista, lo que ha producido, dentro de una pugna política muy dura y muy bronca que en este momento, haya producido la enemiga o la hostilidad, por una parte, de la jerarquía católica, que tiene otro contencioso, que es el que verdaderamente le importa con el Gobierno, que es la asignatura de religión y el tema del matrimonio homosexual, y que entonces ha cogido esta asignatura como una especie de cabeza de turco, nos vamos a meter con ellas para meternos con el Gobierno. Yo he leído con mucha atención, como es lógico, los argumentos que dan. Y no me parecen argumentos convincentes. Es cierto que la Constitución española, en su artículo 27, dice que los padres tienen el derecho de elegir la moral y la religión en que se van a educar a sus hijos. Pero eso no es un derecho absoluto. Eso no es, ahora yo puedo enseñarles a mis hijos lo que quiera. ¿Y si es un nazi? ¿Y si es un fanático racista? ¿Tiene derecho también a enseñar a sus hijos eso? No, no. El sistema educativo tiene la obligación de educar en los valores necesarios por la convivencia, con independencia de la religión que se tenga. Porque la diferencia está en que las religiones pueden educar su ideario, pero cuando se entra en la ciudad, es el marco ético de la ciudad el que delimita lo que es tolerable. Claro que tenemos que tenemos que ser respetuosos con otras religiones que nos vengan y otros códigos morales, mientras no vayan en contra de las normas éticas básicas y de los derechos humanos. De manera que no es verdad que tengan lo que y se equivocan al estar reclamando el derecho a la educación de los padres. Miren ustedes, el derecho a la educación, en toda su plenitud y en toda su exigencia, es un derecho de los niños. Los niños tienen el derecho a ser bien educados. Y eso nos impone deberes a todos. Naturalmente que en primer lugar a sus padres. Deberes. Y después a los docentes. Y después al resto de la ciudadanía. Y después a los medios de comunicación. Y a los jueces, a los jardineros del ayuntamiento. Y a los taxistas. ¿Por qué? Porque el derecho básico, que es el derecho fundamental del ciudadano, porque lo que estamos es sacando al niño de la naturaleza para introducirle en la ciudad, ese derecho de los niños nos impone a todos deberes. Y lo que deberíamos hacer es una carta de los deberes educativos de todos los estamentos sociales. Y empezar a pasar cuenta, decir, no, mire usted, no me diga usted que yo no tengo que recomendarle a usted que eduque. Si ya está educando, quiera o no quiera, lo que le voy a pedir es que tiene el deber ciudadano de educar bien. A los padres, a los docentes, a los medios de comunicación. Y entonces la polémica, que yo creo que es una polémica, que era un debate muy necesario, pero que se ha sesgado, porque vamos, en mi caso concreto, las cosas que me han llamado han sido fundamentalmente desde dos medios de comunicación, que es la COPE y La Razón. Es decir, pero bueno, aquí usted me está diciendo a mí ahora que yo soy masón. Oye, pero ahora estamos hablando de la conspiración masónica. Pero, ¿de qué me está usted hablando?
Si es una cosa que se está dando en todas las naciones de nuestro entorno y que cada nación ha intentado hacerlo a su manera. Vamos a aprender a hacerlo mejor. En unas naciones se ha cogido como enseñanza transversal. En España teníamos ya la experiencia de la LOCSE de que las enseñanzas transversales no funcionan. Por eso hemos escogido una asignatura concreta, que también tendrá que ser acompañada con enseñanzas transversales. Francia ha cogido un tipo de educación para la ciudadanía mucho más jurídica. En cambio, Inglaterra ha cogido un sistema tan sumamente amplio que no tiene una, sino 3 asignaturas. Citizenship, que es la educación ciudadana, digamos, más política, tiene una educación sociomoral, y ahora se ha impuesto en el equivalente a primero de bachillerato, una asignatura muy curiosa. Se llama Happiness, que es felicidad, que es, vamos a ver si en un momento en el que es cuando se desarrollan los problemas más serios y los cambios de actitud en los adolescentes, les hablamos de cosas que tengan que ver con su buen ajuste a la realidad, con su buen ajuste afectivo y con su buen ajuste valorativo. Bueno, nosotros estamos más cerca del Reino Unido que de Francia, pero estamos haciéndolo como podemos, y lo que hace falta es que nos ayuden para hacerlo mejor, porque es una cosa que empieza y que vamos a meter mucho la pata. Pues a ver si la sacamos pronto. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos.